El tema que vamos a ver ahorita es forma, figura y modo del silogismo. El propósito de este tema es reconocer las reglas para argumentaciones correctas, mencionar las figuras y modos válidos del silogismo para aplicarlos en el desarrollo del trabajo intelectual propio del ser humano. Forma es la estructura correcta que debe tener el silogismo. Figura es la forma según la colocación que tenga el término medio. Y modo es la forma de acuerdo con la cantidad y cualidad de las premisas. Vamos a ver todo esto. Para que el silogismo sea correcto, debe considerarse no solo en su materia, es decir, los elementos que lo integran, sino sobre todo en su forma, que es la estructura adecuada de esos elementos y que permiten a priori una consecuencia necesaria. La forma es, pues, aquello que le da al silogismo su carácter de necesidad como raciocinio. Es la que establece un nexo necesario entre premisas y conclusión, de tal manera que la conclusión debe aceptarse como válida. La forma del silogismo ha quedado establecida por medio de 8 reglas. Estas reglas generales que a continuación se enuncian. Las 4 primeras se refieren a los términos y las otras 4 se refieren a las proposiciones. Veamos primero las reglas de los términos. Regla número 1. El silogismo consta de 3 conceptos y solo 3. El término mayor, el término menor y el medio. En este ejemplo que vamos a expresar, se viola esta regla. El silogismo dice así: el hombre es una especie, Pedro es hombre, luego Pedro es una especie. ¿Por qué viola esta regla? Esta regla se viola porque en la premisa mayor, o sea, en la premisa número 1, una cosa es el concepto de especie y otra cosa es la esencia. Arriba, en la premisa número 1, estamos hablando del concepto y abajo estamos hablando de la esencia del hombre. Se basa aquí en lo que vimos en la semana pasada de lo que es la suposición, es decir, el modo de aplicar un término que puede referirse a la idea mental, que puede referirse a la cosa extramental, en este caso que es la esencia, o que puede referirse a la misma palabra. Por eso se pueden dar este tipo de confusiones. Hagan de cuenta que este silogismo tiene 4 términos y debe tener solo 3. Regla número 2. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Veamos esto en el siguiente ejemplo. Todo vegetal es viviente. Ningún hombre es vegetal. Luego, ningún hombre es viviente. ¿Por qué viola esta regla, este silogismo? La regla dice que ningún término debe de tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Y en el caso de esta conclusión, el término viviente en la conclusión es más extenso que en la premisa número 1. Recordemos aquella regla que dice, en las proposiciones afirmativas, los predicados son particulares, y en las premisas o en las proposiciones negativas, los predicados son universales. En el caso de esta conclusión, como es negativa, el predicado que es viviente es universal y es más extenso entonces que lo que está diciendo la premisa número 1, en la cual, como es una proposición afirmativa, su predicado es particular. Regla número 3. El término medio jamás pasa a la conclusión. Y la regla 4, que también se refiere al término medio, dice, el término medio debe de ser por lo menos una vez universal.
En el caso de la regla 3, si un silogismo o al redactar nosotros una conclusión, cuando estemos escribiendo algún silogismo, debemos procurar que el término medio no usarlo en la conclusión porque sería un silogismo incorrecto. Lo otro que debemos de cuidar es que el término medio debe de ser por lo menos una vez universal. En este caso, dice el burro es mamífero y el hombre es mamífero. En los dos casos, el término medio es particular y debe de estar por lo menos una vez universal. Y en ninguna de las dos premisas está así universal, está más bien particular. ¿Por qué? Porque las dos premisas son afirmativas. Veamos ahora las reglas de las proposiciones. Regla número 5. De dos premisas negativas se concluye nada. Cuando nosotros veamos que un razonamiento tiene dos premisas negativas y hay conclusión, ese silogismo es incorrecto. Como en este caso, los líderes charros no defienden los intereses obreros. Premisa 2. Los líderes charros no son democráticos. Por consiguiente, los intereses obreros no son democráticos. La verdad es que está incorrecto porque no debiera redactarse conclusión alguna, ya que las dos premisas son negativas. Regla 6. De dos premisas afirmativas no se concluye una conclusión negativa. O sea, dos premisas afirmativas no podemos inferir una conclusión negativa. Por ejemplo, aquí las premisas son: todo mexicano es americano, Pedro es mexicano, luego Pedro no es americano. Como las premisas son afirmativas, la conclusión no la debemos escribir en forma negativa y por eso este silogismo viola esta regla y está incorrecto. Regla número 7. Dos premisas particulares no dan conclusión. Cuando nosotros veamos esto, al estar analizando algún silogismo o algún razonamiento o algún argumento, si vemos dos premisas particulares como fundamento de alguna conclusión, está incorrecto, porque dos premisas particulares no dan conclusión. Como en este caso, dice: algunos ingenieros son constructores, algunos constructores son castores. Ahí ya no debiéramos dar ninguna conclusión. Sin embargo, aquí se escribe la siguiente: algunos castores son ingenieros. Hasta la conclusión la notamos pues que es completamente falsa. Regla número 8. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Esta regla es muy importante para determinar la cantidad y la cualidad de la conclusión. Significa que si una premisa es negativa, la conclusión será también negativa. Y si existe una premisa particular, también la conclusión será particular. Eso significa que la conclusión siga a la parte más débil. Es decir, va de término menor a término mayor. Es más débil lo negativo y es más débil el término menor. Para que la conclusión pueda darse como verdadera, se requieren dos condiciones: que las dos premisas sean verdaderas, que la estructura o forma del silogismo sea correcta, es decir, que cumpla con estas 8 reglas. Si viola alguna de ellas, ya el silogismo ya es incorrecto. Ya no lo podemos tomar como válido y podemos dudar de que una conclusión sea correcta y verdadera. Veamos ahora las figuras del silogismo. ¿Qué es la figura? Es la forma que toma el silogismo de acuerdo con la colocación del término medio, como yo lo habíamos dicho anteriormente. El término medio
puede ocupar el puesto de sujeto o predicado, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. De aquí surgen 4 combinaciones posibles, de las cuales a manera de ejemplo nosotros veremos las 3 primeras. La primera figura podemos observar que el término medio, que lo estamos simbolizando con la letra M, en la primera figura, en la premisa mayor, forma parte de ella como sujeto y en la premisa menor como predicado. Y esa es la primera figura. En la segunda figura podemos observar que el término medio, tanto en la primera premisa como en la segunda, son predicados, es predicado. Mientras que en la tercera figura, el término medio está fungiendo como sujeto en las 2 premisas. Y esas son las figuras que se forman de acuerdo a la colocación del término medio. En cada figura tiene sus propias reglas. Así, la figura número 1 dice: la mayor debe ser universal, la menor afirmativa. En la segunda figura las reglas son: la mayor debe ser universal y una de las 2 premisas debe ser negativa. Y para la tercera figura se tiene menor afirmativa y conclusión particular. Veamos ahora el modo del silogismo. El modo es la forma que toma el silogismo de acuerdo con la cantidad y cualidad de las premisas. De todas las combinaciones posibles, solo las siguientes son válidas. Para la figura número 1, la figura 1, los modos son Bárbara, Darii, Celarén y Ferío. Para la segunda figura son Cesare, Camestres, Festino y Barocco. Y para la tercera figura son Darapti, Felaptón, Disamis, Datisi, Bocardo y Ferizón. Estos modos tienen que ver con la cantidad de las premisas, es decir, si son universales o particulares. Por ejemplo, en la figura número 1, el modo Bárbara significa que la premisa mayor es universal afirmativa, es una A. La premisa menor también es universal afirmativa, es otra A. Y la conclusión también es una universal afirmativa. Son aquellas que dijimos nosotros que se escriben de la siguiente manera: todo ese es P, o sea, todo sujeto es predicado. Siempre que esté así una proposición es universal. Eso significa los modos. La primera letra vocal es la premisa mayor, la segunda es la premisa menor y la tercera es la conclusión. Esto nos ayuda a redactar o analizar silogismos. Por ejemplo, si queremos resolver un silogismo, es decir, yo tengo unas premisas y quiero redactar la conclusión, o bien, ya tengo un silogismo, quiero revisar si es correcto, necesitamos hacer los siguientes pasos. Primero hay que subrayar el término medio, ver que efectivamente hace enlace entre los otros 2 y revisar si cumple con la regla 4. Luego, hay que colocar las vocales que corresponda a cada premisa y compararlas con las reglas 5 y 7. Luego, hay que determinar la figura del silogismo y aplicar las reglas correspondientes a la figura. Después hay que determinar el modo. Con él obtendremos la vocal de la conclusión. Recuerden que la posición de la tercera vocal es la que corresponde a la conclusión. Y luego ya después viene redactar la conclusión, siguiendo de que el sujeto se toma de la menor y el predicado de la mayor, debiendo cumplir de que la conclusión sigue a la parte más débil.
Veamos o apliquemos esto en un ejemplo. Tenemos el silogismo que dice, ningún planeta es inmóvil. La Tierra es un planeta, por lo tanto, la Tierra no es inmóvil. Primero hay que localizar el término medio, el término mayor y el término menor. El término medio es fácil de localizar porque tanto en la premisa mayor como en la premisa menor es el término que se repite. En este caso, el término que se repite es planeta. Y ahí le colocamos en la parte superior la M para indicar que ese es el término medio. Luego, en la premisa mayor estará contenido el término mayor y por eso le colocamos arriba la T mayúscula. Lo mismo hacemos con el término menor, que estará incluido en la premisa menor y le ponemos la T minúscula arribita. En este caso, que es tierra, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer enseguida? Vamos a colocar las vocales a las premisas y revisar las reglas 5 y 7, o sea que no vayan a ser las dos, en este caso, particulares, porque recuerden que no dan conclusión y que no sean negativas. En este caso, la premisa mayor, como dice, ningún planeta es inmóvil. Recordemos que con eso se redacta las proposiciones universales negativas y se simbolizan con la letra E. Por eso le estamos colocando la letra E. La Tierra es un planeta. Esta es una proposición afirmativa y le estamos colocando la letra a pesar de que esta proposición es singular. Vamos a decir nosotros que las proposiciones singulares en un silogismo tienen fuerza de universal. Por eso le estamos colocando en este caso a la proposición la Tierra es un planeta, la letra A. ¿Qué hay que determinar luego? Hay que determinar la figura. Como nosotros observamos la posición del término medio, que estamos viendo que en la primera es sujeto y en la segunda es predicado, ¿qué figura corresponde a eso? Pues a la primera figura. Estamos viendo que en la primera proposición el término medio es sujeto y en la segunda predicado. Entonces concluimos que este silogismo pertenece a la primera figura. Una vez localizada la primera figura, hay que revisar si cumple con las reglas. La mayor debe ser universal y efectivamente la mayor es universal y la menor debe ser afirmativa y efectivamente en este silogismo la menor es afirmativa, cumple con las reglas. Una vez que hemos visto si cumple con las reglas de la figura, hay que determinar el modo del silogismo. Los modos del silogismo, como vimos, están determinados por la colocación que hemos hecho a las premisas de las letras correspondientes, es decir, la E, la A, que son las que le colocamos a este silogismo. Entonces el modo de este es el celarén, que significa que la conclusión tendrá que ser una proposición tipo E, es decir, una universal negativa. Entonces, la redacción que tenemos aquí dice, por lo tanto, dice, la Tierra no es inmóvil, que es la conclusión. Le estoy colocando la letra E a pesar de que esta proposición es particular. Realmente debiera decir, siguiendo la regla, ninguna tierra es inmóvil, ¿sí? Pero pues la tierra, como es toda la tierra, les estaba comentando hace ratito que las proposiciones singulares tienen fuerza de universal. Por eso en este caso le estamos poniendo la letra E a la conclusión y efectivamente este silogismo es correcto. Para que la conclusión pueda darse como verdadera,
se requieren dos condiciones. Es decir, para que el silogismo sea correcto y verdadero, deben de darse unas condiciones. Que las dos premisas sean verdaderas. También debe de darse que la estructura o forma del silogismo sea correcta, es decir, que cumpla con las 8 reglas y además debe de cumplir con las reglas de la figura correspondiente. Si logramos todo esto, vamos a estar seguros que la argumentación que estamos emitiendo es correcta y verdadera.